Ya, vamos 2 minutos antes. Hola Oscar, ¿cómo estás? Estamos ya en vivo por Facebook Live. Vamos a dar unos minutitos para que la gente, todos los que nos van a ver en este conversatorio se vayan uniendo. Faltan 2 minutos todavía para las 6. Vamos a partir pasadito las 6 para que más personas se vayan conectando a este conversatorio. Estamos acá en el Facebook del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y tenemos un panel, esta vez de lujo. Vamos a conversar sobre los desafíos del sistema educativo en este tema del COVID y de la pandemia. Me están chequeando acá si es que se escucha bien el audio y yo les voy a ir contando. Ustedes saben que estamos por teletrabajo, entonces la tecnología tenemos que chequear que funcione bien, digamos, ¿cierto? Ya, dicen que se escucha perfecto. Bueno, les contaba que estamos iniciando este conversatorio por Facebook Live, desafíos del sistema educativo frente a la situación de emergencia del coronavirus que estamos enfrentando, y hoy día tenemos un panel de lujo. Agradecemos desde ya a todos y todas los que están conectados y los que se van a ir conectando durante esta transmisión. Esperemos poder responder a todas sus preguntas. Nos mandaron muchas preguntas antes, así que ya las analizamos, las catalogamos y vamos a intentar responderlas todas. También los invitamos a hacer comentarios a través de los comentarios de la página, a mandar preguntas también a nuestros expertos que hoy día nos acompañan, que como ya les dije, son Alejandra Misala, directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del CIAE de la Universidad de Chile. Bienvenida Alejandra, gracias por darte un minuto para estar en este panel. Gracias por esta oportunidad, encantada de estar aquí. También le damos la bienvenida al profesor Óscar Aguilera, quien es director del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, también de la Universidad de Chile. Gracias, Óscar, también por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación a conversar sobre este tema y compartir con Alejandra y Daniel el trabajo y las discusiones que se vienen desarrollando en las últimas semanas a propósito del contexto que enfrentamos. Así es un tema muy interesante el que vamos a abordar hoy día. También le damos la bienvenida a Daniel Johnson, quien es director del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la Universidad de Chile. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y también, bueno, buenas tardes a los copanelistas y a los que se van sumando ya a esta transmisión en vivo. Gracias. Bueno, sí, pues muchas gracias a los tres. Sabemos que están con una agenda muy apretada, así que desde ya gracias también por esta oportunidad de sentarse. Básicamente este conversatorio es para responder lo que la gente nos preguntó, ¿cierto? Es una mirada, abrimos un poco los micrófonos, abrimos un poco la mirada para responder directamente a las inquietudes de la gente. Bueno, ustedes tres forman parte también del equipo central que elaboró el informe de la Mesa Social en Educación en el tema del coronavirus, ¿cierto? Un informe en el que participaron 27 investigadores de diversos centros y universidades y que entrega propuestas a corto, mediano y largo plazo para enfrentar el tema de la educación en esta contingencia tan especial y garantizando ante todo el bienestar socioemocional de las comunidades, de los docentes, niños y niñas y sus familias, ¿cierto? ¿Algún comentario breve sobre esto? Bueno, quizás mencionar que precisamente a propósito de esta emergencia y de la necesidad de mantener el distanciamiento social, se suspendieron las clases y evidentemente fue un proceso donde nadie se pudo preparar mucho, ni a nivel del sistema escolar ni del sistema universitario.
y por tanto esto ocurre prácticamente un día para otro, y sabemos que esta situación es una situación que tiene efectos bien diferenciados, y por tanto el riesgo mayor aquí es que se amplíen las brechas educacionales que ya existen en el país por nivel socioeconómico. Entonces, con esa inspiración y con además el tema de la preocupación por la salud mental de los niños, de las niñas, de los adolescentes, también de las comunidades escolares, padres, madres y docentes, nosotros empezamos a pensar cómo podíamos aportar, y es así que en conjunto con la Universidad Católica organizamos esta mesa e invitamos a académicos e investigadores de otras universidades, de otros centros, para que pudieran aportar también desde sus miradas, desde su experiencia y de su conocimiento a lo que puede ser algunas ideas para de alguna forma compensar lo que hoy día está ocurriendo en nuestro sistema escolar. Exactamente, el informe aborda también la heterogeneidad de distintos hogares, de los distintos hogares, ¿cierto? Y también de los establecimientos, y tiene el objetivo de que no aumente la brecha educativa que ya existe. En ese sentido, quisiéramos ya entrar de lleno en el tema que nos convoca, y preguntarle a Daniel, en relación también al mismo informe, y a la situación que estamos viviendo todos en casa, ¿cierto? Con los niños y niñas en los hogares, y los jóvenes tampoco sin ir a clases en los sistemas educativos superiores. Son muchos los desafíos pendientes entonces que tenemos en este contexto. ¿Cómo creen ustedes que, Daniel, precisamente, cómo crees tú que ha respondido el sistema educativo chileno? Bueno, es una situación con la que nos encontramos, ¿cierto? Con la que nos encontramos no prevista, no prevista en su extensión tampoco, y bueno, yo creo que también el sistema escolar en esta misma incertidumbre tampoco tenemos una visión tan clara de cómo hemos respondido. Si es que consideramos el sistema escolar, ¿cierto? No solamente un ente central, sino que un despliegue en las regiones, un despliegue en distintos niveles, sobre la que información yo diría que también es desconocida. Entonces, de alguna forma, me gustaría partir diciendo eso. Ahora, efectivamente, nosotros tenemos como dentro del sistema, por un tema lógico, ¿cierto? La educación es institución, el Ministerio de Educación como el referente. Yo diría en ese sentido que tal vez lo que puede transmitir uno como autoridad en momentos de incertidumbre son ciertas certezas. Y tal vez la certeza más clara que hemos tenido en ese sentido ha sido la última declaración acerca de que las clases no se van a retomar hasta que no haya una seguridad, ¿cierto?, material de la salud de las personas. Pero creo que ha sido bastante errática, junto con esta otra declaración de, por ejemplo, que esta prueba SIMSE, ¿cierto?, finalmente se pretende hacer, a pesar de todas las voces que advierten sobre eso. Y claro, y por otro lado, si nos vamos más allá también, creo que hay muchas cosas que no conocemos en sentido positivo, en que los profesores y comunidades escolares también han respondido, y que probablemente sea una buena actitud estar atento a ver cómo se ha respondido positivamente ya de manera más cercana, ¿cierto?, y al margen de posibles, digamos, contextos más globales. Yo pienso que hay mucha experiencia en el sistema escolar que están pasando y que tenemos que mirar y documentar y publicitar, ¿cierto? En el sentido de mirar y de tomar ejemplos tal vez para lo que viene y para lo que está pasando. Pero creo que todavía no tenemos una visión clara de cómo hemos respondido. Y en ese sentido, ¿qué experiencias, por ejemplo, podríamos rescatar, mirar, centrarnos? Bueno, yo creo, partiendo tal vez por esta idea de conversatorio, el mismo hecho de haber participado en esta conversación en torno al documento, me permite a mí, por ejemplo, me permitió a mí revisar qué habían dicho otros. Pienso que el Colegio de Profesores, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo en términos de proveer tal vez un pequeño sitio, ¿cierto?, algunos ejemplos de cómo podría hacerse
un ajuste, ¿cierto? Algún currículum de emergencia, como lo estamos llamando, otros están hablando de priorización. Pienso que se han detonado una serie de voces también en actores académicos, en que uno ve bastante certeza. Y estuve recién en una conversación, una reunión larga con un núcleo que tenemos de currículum en la Universidad de Chile, también con bastantes estudiantes nuestros que son profesores, y creo que ahí hay muchas cosas que están sistematizando y que, claro, tienen que ver con ajuste a nivel comunitario, por ejemplo, y fundamentalmente un apoyo a las familias. Y sobre esa base articular esto que estamos llamando todo cierto apoyo emocional y poner en un segundo plano, tal vez, o a partir de este primer canal, de este primer lazo, poder pasar a otros procesos que pudieran hacer nuestro acompañamiento a padres y estudiantes más efectivo en el sentido más amplio posible, ¿cierto? Ujú. En ese sentido, y acá la pregunta va a Óscar Aguilera, en ese sentido, el informe también rescata la idea de tener una respuesta integral, y no solo mirando a corto plazo, sino también a mediano y a largo plazo. En ese sentido, ¿qué actores, factores deben considerarse y para que esta respuesta efectivamente sea, del sistema educativo sea integral y sea participativa? Y sea a largo plazo, claramente. Sí. Sí, yo en primer lugar quisiera reponer algo que Alejandra Mizala señaló en su intervención de apertura, y es que efectivamente estas propuestas, y creo que inevitablemente todas las conversaciones que tengamos sobre sistema educativo, sobre lo que está pasando en las comunidades escolares, no puede quedar restringida a los próximos meses, sino que se inscribe en un horizonte temporal mucho más amplio. Y es así, entre otras cosas, porque los impactos de esta situación sanitaria, se van a dejar sentir durante el próximo año también. Con lo cual se van a acumular una serie de procesos, situaciones a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario y también a nivel de la especificidad de la escuela. Por lo tanto, este episodio sanitario, esta pandemia, de alguna u otra manera deja en evidencia un poco también cuál es el estado, la arquitectura con la cual se ha edificado el sistema educativo nacional. Uno no puede, por ejemplo, no pensar, a propósito de esto, que, como decía Daniel recién, estamos pendientes de las indicaciones que se haga desde el Ministerio de Educación. Es obvio, porque es la autoridad central que de alguna u otra manera determina cuáles son los marcos temporales, de objetivo, pero hemos mirado poco cuáles son las respuestas concretas que desde las comunidades se pueden haber implementado para enfrentar estos procesos. Y en ese contexto, entrando directamente a la pregunta, respecto a cuál podría ser eventualmente el papel de las comunidades y los distintos actores en este proceso, la respuesta obviamente es bien heterogénea. O sea, tenemos comunidades educativas que han podido montarse, lo voy a decir en estos términos, montarse muy bien en esta ola tecnológica y han resuelto medianamente bien cuestiones vinculadas con la mantención de actividades formativas vinculadas con la clase a través de Internet, de alguna plataforma. Sin embargo, esa no es la característica de todas las escuelas ni de todo el sistema educativo. Existen brechas tecnológicas que de alguna otra manera habíamos invisibilizado en el país a nivel general y que hoy día en la escuela se dejan sentir. Por otra parte, pensamos, y creo que es importante desde el punto de vista de las comunidades y los actores, que efectivamente un proceso a mediano y largo plazo debe reponer las capacidades ya existentes en las comunidades educativas, en los centros escolares. Creo que sería un error estratégico, pensar que puede definirse de manera central una forma única y rígida de enfrentar esta situación en el mediano y largo plazo, en vez de generar marcos flexibles de comprensión, estrategias generales que cada comunidad pueda adoptar. Y en ese sentido, una de las cuestiones que surge, que salta a la vista como punto principal, como punto de articulación principal de las comunidades educativas, es recurrir a la propia institucionalidad que ya existe en el mundo educativo. Y aquí estoy pensando directamente en el papel que, por ejemplo, podrían tener los consejos escolares, que es el órgano de gobierno en una escuela, ¿sí? Donde se encuentran o se debieran encontrar profesores, profesoras, directivos, directivas, apoderados y estudiantes también,
como un lugar en el cual precisamente, de acuerdo al contexto específico, se pueda pensar qué estrategias son más pertinentes para esa escuela, de qué manera esa escuela está dialogando con el territorio, se podría ampliar hacia la participación comunitaria, por ejemplo, a través de la inclusión y la utilización de mecanismos institucionales, insisto, ya existentes. Creo que no se trata de adosarle una nueva responsabilidad a la escuela, sino de recuperar institucionalidad que ya existe y, 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 y tareas y funciones que la escuela está mandatada a desarrollar. El acompañamiento integral de sus estudiantes, ¿sí? Entonces, en ese contexto, ubicar un poco la respuesta más participativa, más desde abajo hacia arriba también. En ese contexto también Sandra nos pregunta, y tiene relación a lo que tú comentabas, Oscar, Sandra nos preguntaba si en el planteamiento de la mesa, y lo entiendo que es así, se consideran, por ejemplo, las condiciones especiales, por ejemplo, que viven en escuelas con alta vulnerabilidad. A ver, Alejandra, a lo mejor puedes comentar esto. Sí, absolutamente. O sea, como partí diciendo, una de las preocupaciones nuestras es que esta emergencia sanitaria no incremente las brechas que hoy día ya tiene nuestro sistema educacional y por tanto, obviamente que nuestra mirada es desde ese punto de vista, ver cómo, qué podemos hacer nosotros en términos de nuestras sugerencias, porque lo que nosotros hacemos es sugerir, poder dar ideas, en términos de evitar que esas brechas se amplíen. Por ejemplo, nosotros hemos estado tratando de ver cómo uno puede asegurar que establecimientos educacionales o comunidades que no tengan acceso, por ejemplo, a Internet, que es lo que estaba mencionando recién Oscar, puedan igual tener material que puede ser extremadamente útil para realizar sus actividades. Por ejemplo, el tema de los textos escolares. Nosotros hablamos de priorizar el uso de los textos escolares. En Chile tenemos textos escolares con una distribución buena de los textos escolares, llegan en un tiempo muy prudente a todos los establecimientos, entonces la idea es poder hacer uso bien intensivo de los textos escolares, generar guías para el uso de esos textos escolares, promover materiales y también tratar de promover distintas acciones que no requieran por ejemplo, que requieran una banda que no sea una banda ancha. En algunos países se han usado distintos sistemas para proveer Internet. Por ejemplo, en Kansas, nosotros mencionamos en el informe, se usan unos buses que proveen Internet en ciertas localidades, pero la idea es no basarse en que las comunidades tienen Internet o tienen que tener Internet. También eso se ha propuesto, el Colegio de Profesores ha propuesto el uso intensivo de televisión y radio educativa. Todas esas cosas son elementos que se pueden usar mucho más masivamente de lo que lo estamos usando, y por tanto, sí, efectivamente, también desde el punto de vista de nuestras propuestas de bienestar, estamos siempre pensando en focalizarnos en aquellos grupos de estudiantes más vulnerables, que son, por ejemplo, quienes podrían verse más afectados por la crisis en términos del riesgo de deserción. Entonces, las propuestas en términos desde el punto de vista de bienestar también dice, focalicémonos en ese tipo de establecimientos educacionales, en esos grupos de estudiantes, etc. Entonces, sin duda que es una línea muy clara de nuestras propuestas. Muchas gracias, Alejandra. Les cuento que, bueno, a quienes nos están viendo, que estamos respondiendo básicamente las preguntas que nos hicieron llegar durante la semana, y también tenemos algunos comentarios en el chat del Facebook que los vamos a leer. Ana Enrique, por ejemplo, nos manda saludos desde Puente Negro, desde la sexta región. También tenemos saludos desde Talca, Maule. Saludos también desde Constitución y Cabildo, desde Colombia. Desde Colombia. Sí, desde la escuela Santiago, desde la escuela 878 de los Acacios. Y ahí vamos a ir viendo de a poquito, a medida que nos vayan saludando, nos vamos
contando por acá para que vean que lo estamos viendo y lo estamos escuchando. En relación también a lo que planteaban, Oscar, planteabas tú, por ejemplo, el tema de los consejos escolares, que era muy importante. Y en este tema también nos hicieron llegar una pregunta, nos preguntaban cómo avanzar en ese sentido en la inclusión de profesores y profesoras en el debate, cómo rescatar sus experiencias, sus buenas prácticas en estos tiempos de pandemia y cómo fomentar redes de colaboración. Me imagino que aparte de los consejos escolares hay algunas otras formas que se han planteado, por ejemplo, en el informe de la mesa social de educación, o también que ustedes han visto. Oscar. Sí, yo creo que en general quienes trabajamos en el campo educativo, desde distintas adscripciones institucionales, reconocemos y partimos de un supuesto básico, y es que en las comunidades educativas, en las escuelas, en los liceos, hay experiencias, hay capacidades que se han venido desplegando durante mucho tiempo, ¿sí? No partimos con un universo de profesores que sea una tabula rasa, a la cual haya que realizarle indicaciones muy precisas, porque desde esa propia trayectoria pedagógica han ido encontrando formas para resolver situaciones, a veces puntuales, muy singulares, pero también a veces cuestiones más de orden estructural que tienen que ver con las características de una escuela en un territorio. Entonces, desde ese punto de vista, una de las primeras cuestiones que a mí se me ocurre, y que creo que Alejandra mencionaba algunas experiencias de ese tipo, es volver sobre esas capacidades instaladas, sobre esa memoria pedagógica que existe en algunos establecimientos, y yo haciendo el rastreo en mi propio archivo personal, recuerdo que a mediados de los años 90 a mí me tocó participar en muchos procesos de implementación de PME, de programas de mejoramiento educativo en escuelas, que pasaban precisamente por la incorporación y el uso de tecnologías de la comunicación como la radio escolar y como el video educativo, como estrategias y tecnologías de la educación. Entonces yo pensaba hoy día, cuando se habla mucho, por ejemplo, de cómo encontrarle cómo encontrar fórmulas que superen la brecha digital que efectivamente existe en diversos establecimientos y sectores socioeconómicos de nuestras escuelas, pensaba de qué manera uno podría ir a buscar y recuperar esa experiencia, esas memorias, esas producciones que en muchos casos todavía se siguen sosteniendo en algunas escuelas, en que usan de manera intensiva una radio como forma y como vehículo pedagógico con el cual se sigue trabajando. Y eso es volver sobre la propia experiencia de los maestros y las maestras que tenemos en nuestro país. Lo que también me lleva a pensar, bueno, de qué manera nosotros acompañamos actualmente, en este contexto de mediano y largo plazo, a esos profesoras y profesores que van a enfrentar una escuela nunca antes vista, ¿sí? Una escuela que va a tener momentos presenciales y parece ser que también va a tener momentos no presenciales, una escuela que va a tener que saber combinar hacer la clase, ¿sí? Y guiar una clase como la habíamos conocido, y otra que va a tener que incorporarse con estas estrategias más bien mediáticas de uso de recursos tecnológicos para trabajar a la distancia. Y en ese sentido, Oscar, una de las consultas que nos hacían era que, claro, efectivamente tenemos hoy día una televisión Educa Chile, sin embargo, esto es por cable incluso, y hay muchas familias que no cuentan con un aparato tecnológico, con tecnología digital, y que no pueden acceder a este canal. En ese sentido, la pregunta era si en el fondo esto debiese ampliarse a los canales abiertos. O sea, los canales abiertos debiesen jugar un rol importante en esto. O sea, obviamente que esta situación ha puesto y evidencia un diagnóstico que obliga inevitablemente a mirar sistémicamente todos los actores e institucionalidades que operan mediando los procesos educativos. Y sin duda los medios de comunicación aquí, los medios de comunicación con lógica pública, con una lógica pública y educativa, sin lugar a dudas están al debe, digámoslo así. Y por lo tanto, junto con estas estrategias que pueden ser más territorializadas, más comunitarias, de recuperación de saberes propios, locales y experiencias específicas, uno necesariamente podría acompañar esto desde un nivel más macro, más central, con el traspaso de contenidos que hoy día están afincados en las plataformas pagadas, en la televisión por cable, a través del canal TV Educa, ¿sí? El Educa Chile, traspasar esos ciertos contenidos y asegurar franjas
¿sí?, en la televisión pública que permitan no depender otra vez y de introducir nuevamente un sesgo y una nueva brecha socioeconómica en el acceso como punto de partida para la conversación. Entonces, no se trata de afirmar una por sobre otra, sino más bien recurrir a la articulación y a la complementariedad de cada uno de los dispositivos tecnológicos y medios de comunicación que hoy día existen. Y cambiando un poquito de tema, el informe también habla de la necesidad de establecer un currículum de emergencia por 2 años, que priorice ciertos aprendizajes. En ese sentido, Felipe nos pregunta si es necesaria la reinversión curricular o forzar una adaptación del currículum original. Invitamos a Daniel a responder esta pregunta. Sí, bueno, como en muchos aspectos de esta situación en la que nos encontramos, se nos cruza el tema de lo urgente, de responder al momento, de dar una respuesta a quien nos pide, con problemas de largo aliento de la sociedad chilena, ¿cierto? Y en ese sentido, claro, yo quisiera partir tal vez respondiendo a esa pregunta desde el mismo título que le han dado a este conversatorio, el tema de una respuesta participativa. Entonces, con la que por supuesto todos podemos estar y deberíamos estar muy de acuerdo, integrar de largo plazo, pero yo diría, también invitaría a pensar que más que una respuesta participativa, también la participación es aquí la respuesta. Y en ese sentido, no se le puede pedir, por ejemplo, creo yo, a ningún ministerio que no tenga una palabra, que no tenga una voz. Hay un tema institucional, ¿cierto?, de cómo uno toma decisiones a nivel del currículum nacional y, por lo tanto, un eje central, un elemento central al nivel macro que se ha distinguido también, ¿cierto?, en el informe, es esto de una priorización, ¿cierto?, de ver cuáles son los aprendizajes y que terminan siendo también a nivel de propuesta. Otra cosa es que esa sea la única forma. Nosotros, por lo menos en el grupo que yo trabajo, tratamos de tener una visión más amplia del currículum. Tratamos de entender que esta propuesta, que lo dicen las bases curriculares también, ¿cierto? Es una propuesta, pero que necesariamente tiene que ser reinterpretada y reinvertida en el cotidiano escolar. Y reinventada, ojalá, de la manera más dialógica posible con los estudiantes, con los colegas y con los profesores. El tema es que tenemos una serie de restricciones también institucionales y en el mismo diseño del currículum en Chile, que se piensa hoy día, ¿cierto?, como un sistema, en el sentido de que existe una prescripción, existe un apoyo y existe una evaluación que se piensa en términos de aseguramiento. Entonces, claro, precisamente yo diría que aquí la invitación es a la participación y es una hermosa expresión con que nos pregunta Felipe, parece que era el nombre de una reinvención curricular, que ocurre siempre, ¿eh? Que siempre están de alguna forma, los profesores toman decisiones, las escuelas toman decisiones. Entonces yo creo que parte del tema urgente y también de largo plazo es avanzar hacia diseños más participativos, diseños que no se cierren, que permanezcan abiertos a esta posibilidad. Y tal vez tenemos que esperar una crisis como esta, ¿cierto?, en que muchas cosas sencillamente no son posibles, para abrir estas posibilidades, porque la verdad es que los que mejores conocen las comunidades con las que trabajan son las personas que trabajan con esas comunidades, son los profesores, son los estudiantes, son los apoderados, ¿cierto? Entonces, yo creo que, claro, eso efectivamente es algo que está pasando. Y ahí uno también lo que puede hacer es de alguna forma acompañar, pero insisto, creo que la participación aquí es la respuesta. Ajá. Y ahora, con respecto a esto mismo, tenemos una pregunta en vivo ahora del Facebook, que nos dicen, para Alejandra Misala, que nos preguntan, en el fondo, también las escuelas necesitan ayuda, nos dicen, desarrollar más y mejores capacidades de los docentes. ¿Qué propuesta, qué recomendación podemos dar para educar como sea en estas condiciones? Hacia los docentes. Sí. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo, hemos seguido trabajando, o sea,
quería un poco comentarles de que no nos quedamos solamente con ese informe, sino que estamos trabajando, y una de las cosas que estamos haciendo es ver cómo, por decirlo de alguna forma, bajar algunas de las sugerencias que nosotros hacemos a las comunidades escolares. Por ejemplo, estamos pensando en cómo podemos generar herramientas que de verdad le puedan servir a los profesores, a los padres, también a nivel de los municipios, los servicios locales, para poder, por ejemplo, enseñar este currículum de emergencia o este currículum priorizado. Entonces, ver cuáles son las mejores formas de enseñar eso y generar materiales. No solamente pensar en decir, oye, necesitamos un currículum priorizado que debiera tener estos criterios, que es un poco la cosa que decimos en el informe, pero ahora estamos diciendo, bueno, cómo nosotros podemos aportar con materiales, con herramientas para los profesores, pero no solamente para los profesores, también orientaciones a los directores de establecimientos educacionales. Entonces, estamos trabajando en eso, es algo que yo creo que de aquí a fin de mayo vamos a poder tener algunos elementos que son mucho más aterrizados, por decirlo así. Entonces, sí estamos pensando en cómo apoyar. Y, por cierto, también pensando en los padres y apoderados. Claro, porque en ese mismo sentido, Olga nos pregunta cómo adecuar el currículum nacional a los escasos aprendizajes que se han construido este año con vistas al 2021. Entiendo que la mesa propone un currículum de emergencia a 2 años. Sí, sí, o sea, nosotros pensamos, y creo que ya lo dijo Daniel o Oscar, que esto no es algo que nosotros vamos a poder ajustar en un año, que es imposible. O sea, lo que estamos viviendo, y no sabemos hasta cuándo lo vamos a vivir, o sea, lo que está ocurriendo hoy día en la región metropolitana nos hace pensar de que esto no es una situación que vamos a terminar en un par de semanas, un par de meses. Entonces, lo que nosotros estamos poniendo, por eso nosotros hablamos que estamos con una mirada más larga, no solamente el corto plazo, y el currículum priorizado que nosotros proponemos incluye el próximo año. Porque pensamos que, y probablemente más allá del próximo año también, porque pensamos que necesitamos ir ajustando de a poco con el trabajo con las comunidades escolares, con los docentes, con el Ministerio de Educación, de forma de que podamos ir ajustando este currículum, adecuando este currículum, de forma de que se produzcan los aprendizajes, pero no a lo largo de este año. Yo creo que pensar que aunque pensemos que hasta el 15 de enero los chicos pudieran en algún momento volver a clases presenciales, es imposible, es poco probable que uno pueda hacer algo así, no es razonable tampoco, porque como ya se ha dicho aquí en esta conversación, también nosotros tenemos que velar por el bienestar socioemocional de las comunidades escolares, entonces no se trata de meter el currículum como sea. Entonces, eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y por eso mismo, nosotros pensamos que no tiene sentido, por ejemplo, pensar en un CIMSE este año, porque no tiene... ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿No es cierto? Y por eso mismo hay bastante acuerdo en la comunidad académica de que no debiera haber una prueba CIMSE estandarizada este Ni año, siquiera aunque se diagnóstica, defina ¿no? como diagnóstico, sí, porque primero que nada el CIMSE está orientado a evaluar los establecimientos educacionales y no lo que pasa con los niños, y nosotros necesitamos primero que nada tener una información de carácter bastante inmediato y no esperar una corrección que se demora un tiempo, porque es razonable que se demore, y además orientado a saber qué pasa con los niños que yo tengo en esta sala de clase. Entonces, es una cosa que es bien importante también tenerla en claro respecto de lo que está pasando durante este año. En ese mismo sentido, bueno, antes de eso vamos a comentar que nos saludan desde Concepción, desde San Antonio, desde Chimbarongo, Arica, Estación Central, Panguipulli, Osorno, Valparaíso, Honduras y Santiago, por supuesto. En ese sentido, Pamela Rique nos pregunta por el chat del Facebook ahora, ¿qué opinan también sobre la evaluación docente este año? Ya que tocamos el tema CIMSE. Bueno, nosotros proponemos posponer la evaluación docente en nuestro informe.
lo mismo las consecuencias respecto a los establecimientos que tenían que ser evaluados. O sea, nosotros pensamos que este año no debiera haber ese tipo de evaluaciones, por la razón PSU también nos que yo pregunta. acabo de dar. No, la PSU es distinto, porque la PSU no incluye materia de cuarto medio. La PSU tal como está definida, la PSU es hoy día estamos en una transición, ¿no es cierto?, entre el año 2020 y el año 2022, en que vamos a ir moviéndonos hacia medir competencias, desde medir conocimiento, desde medir el currículum escolar hasta medir competencias. Y ya esta transición parte este año. Este año ya el DEMRE indicó cuáles eran los temarios, y en los temarios no hay materia de cuarto medio. Eso ya fue aprobado por la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio y por el Consejo Nacional de Educación. Entonces, los chicos que tienen que dar, y los chicos y chicas que tienen que dar la PSU es hasta lo que ocurrió el año pasado. También quizás poder decir que hay otros cambios que se están haciendo en el sistema de admisión escolar para este año. Ya para este año hay una mayor flexibilidad en las ponderaciones que las distintas universidades y carreras pueden dar a las pruebas de ingreso. También se aumentó el porcentaje de matrícula que las universidades pueden admitir por vías que no sean PSU. Y eso es bien importante, porque eso significa reconocer otros talentos que son igualmente importantes y relevantes para el éxito en la educación superior, y que muchas veces no son recogidos por la PSU. Entonces, nos estamos moviendo en una dirección de flexibilizar el sistema. Más adelante, lo que se está proponiendo también es ampliar el tipo de pruebas y el número de pruebas, de forma que la universidad o las carreras pueden decidir qué tipo de pruebas ellos priorizan, digamos, para evaluar a la gente que quiere ingresar a esas carreras y a esas universidades. Entonces, es un camino que se está haciendo y ya parte este año. Volviendo al tema del currículum, que también tú tratabas un poco, Alejandra, tenemos una pregunta de Leslie que dice: ¿cómo podemos crear, proponer e incentivar actividades artísticas, culturales, deportivas o de actividad física, cívicas y tecnológicas, medioambientales, en estos tiempos, sobre todo de confinamiento, entendiendo la educación extraescolar como complemento integral y clave de la formación de nuestros estudiantes? Una pregunta para Daniel. Sí, interesante, muy interesante. Claro, en general la estructura básica de los currícula, digamos, históricamente, es la disciplina escolar. Y en esa disciplina escolar, ¿cierto?, hay una jerarquización que tiene que ver con determinados conocimientos que priorizan, y particularmente los que nombra Leslie, son aquellas disciplinas que quedan en un segundo plano o tercer plano, ¿cierto? Y algunas en momentos eventuales, en determinado momento incluso salen de la prescripción, por lo menos de la que es general, ¿cierto? Para todos los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es la alternativa a eso? Bueno, la alternativa a eso aquí también hay historia, y es general lo que se llama el método de proyectos, que se ha vuelto, ¿cierto?, sobre él en los últimos años. Y al un tema que también permanentemente vuelve para hacer la crítica al currículum que existe en cada reforma curricular prácticamente, que es el tema de la interdisciplinaridad. Entonces, a mí me parece importantísimo el punto que ella hace. Es algo que también sugiere el informe, y lo hace de una manera bastante certera, digo yo, diría yo. Entonces, bueno, estas precisamente disciplinas, las artísticas, ¿cierto?, y las físicas, que por supuesto tendrán, de educación física, tendrán que esperar tal vez en algunos aspectos, pueden servir de articuladores, no en tanto disciplina, sino en tanto un proyecto que te permita a ti trabajar más interdisciplinariamente, y que yo me atrevería a decir, si hay que hacer en algún momento una propuesta,
el ver qué ha sido como experiencia educacional para nosotros esta pandemia, esta situación, de qué manera nos va a educar. Y además, particularmente, ¿por qué? ¿Por qué centrarnos en estas? Tal vez alguien podría decir, bueno, la biología tal vez responde mejor a esto, podría decir alguien. Algún tipo de respuesta sí, pero lo que vamos a necesitar en un momento 2, ¿cierto? Que sea tal vez de rehabilitación o reconstrucción, como dice un documento por ahí, sea la posibilidad de expresarte, la posibilidad de expresar, de comunicar esta experiencia, ¿cierto? Y de reconstruirla a partir ahora de una situación en que tú ya has salido de toda la presión, de todo el agobio, de todo el trauma, como dicen también los especialistas. Entonces a mí me parece eso fundamental. Hay muchas maneras en que se puede denominar esto, puede ser un proyecto, hay algunas experiencias en otros países que llaman, por ejemplo, en esta perspectiva interdisciplinaria, de educar a partir del evento, ¿cierto? ¿Qué evento más importante tal vez que el que estamos viviendo? No hace un sentido enorme. Y claro, ahí también yo insisto con el tema de abrir las posibilidades en temáticas más específicas como las medioambientales, que pueden hacer sentido mucho más en algunos lugares, ¿cierto? Solo un pequeño ejemplo, el lavarse las manos con jabón implica, además de tener jabón, tener agua primero. Entonces, ya sabemos lo crítico que está haciendo en algunas regiones eso, y después, claro, de ahí poder participar, pero yo creo que también podríamos hacer, y creo que puede ser un aporte nuestro, el tener como tal vez un gran proyecto ofrecido de manera general como modelo en que nos ayude a pensar cómo hemos sido educados por esta experiencia tan difícil, ¿cierto? Tan excepcional, pero que en esa excepcionalidad también nos arman de muchas excepcionalidades que son la norma para muchas poblaciones. Y en ese sentido, ¿cuál debería ser el rol de la familia? Nos pregunta Ricardo, ¿cómo integrarla al proceso educativo y cómo con ello se puede restablecer el rol del primer formador de los integrantes de la familia que fue arrebatado por el mercado del trabajo, por el demandante mercado del trabajo? Sí, bueno, yo creo que ahí también, de nuevo, esta situación ya nos puso en ese nivel. Es decir, esto ya fue hecho, esto ya está activado. Las personas que están físicamente todos los días con los hijos, en el mejor de los casos son los padres, ¿cierto? O el cuidador principal o quien sea. Entonces ya estamos en esa situación, y particularmente me ha tocado estar en algunas conversaciones con educadoras de párvulo que precisamente llevan a llevar la conversación a ese punto, en que tal vez la relación profesor-estudiante en ese nivel, que es más claro verlo, ¿cierto?, es con el padre, con los padres, más que con traspasar directamente material educativo, por ejemplo, a los estudiantes. Entonces yo creo que eso ya está ocurriendo. Y lo otro, claro, que de alguna forma el sujeto educativo, ¿cierto?, como protagonista de enseñanza tiende a ser el profesor, siempre lo es. El profesor también es padre en muchos casos, o madre, la gran mayoría de las veces, por la característica de nuestro profesorado, es madre, y por lo tanto afectado también por esta situación. Entonces, claro, yo tal vez diría, como de una forma más general, el plantearnos esa pregunta, el ver lo que está ocurriendo de nuevo ya, y que tal vez no conocemos, nos ayuda a ver o a recuperar la experiencia de otros espacios sociales que han sido menoscabados en la manera en que nosotros pensamos y estructuramos la educación, particularmente en Chile, es decir, el mercado fundamentalmente. Hoy día, por ejemplo, nos queda mucho más claro las deficiencias que tenemos con un Estado tan pequeño, ¿cierto? Un Estado tan vigilante, como dicen algunos autores, tan de afuera, no un Estado benefactor, un Estado educador, como se pensó en otro momento. Pero hay un actor muy importante que sigue estando ahí siempre, que es la comunidad. Y esa comunidad, ¿cierto?, implica básicamente aquellas personas que están a cargo o que son estos, como dices bien tú, los primeros formadores. Pues tenemos saludos del Salvador, de Chiloé, de Coronel, de Viña, de Penco y de Penco.
Y tenemos una pregunta de Pablo en el chat que dice, ¿cuál creen ustedes que debería ser el rol de la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación en este contexto y también en el periodo post-pandemia? No sé si que Alejandra, Oscar. O sea, la agencia de la calidad tiene un rol súper importante porque, por un lado, y de hecho yo entiendo que lo ha estado haciendo, ha estado ajustando las visitas que hacen los establecimientos, ahora son virtuales, de forma de apoyar lo que los establecimientos hoy día están haciendo. Entonces, de hecho, nosotros tocamos ese tema también en nuestro informe, sugiriendo que la agencia pueda ajustar de alguna forma lo que hace en términos de los apoyos a los establecimientos, focalizándose obviamente en los establecimientos que necesitan mayor apoyo, pero pensando en qué son esos apoyos que se necesitan hoy en esta situación de emergencia. Y también, importante, lo que la agencia ha estado haciendo ya, pero un poco más en términos de evaluación, porque a la agencia en los últimos años ha desarrollado formas distintas de evaluación, por ejemplo, esto que se llama evaluación progresiva, y ahí la agencia puede jugar un rol apoyando a los establecimientos con esta evaluación progresiva, que permite efectivamente, a diferencia de lo que yo decía del CIMSE, que es estandarizada y que no está focalizado en los aprendizajes de los niños en particular, esta evaluación progresiva puede efectivamente ser muy útil para los establecimientos, en el sentido de que por un lado es contextualizada y por otro lado permite ir no solamente teniendo un diagnóstico, sino que a través del tiempo, porque son 3 evaluaciones que se hacen, una que es un primer diagnóstico, luego un monitoreo, qué está pasando con el aprendizaje de los niños y finalmente cuál ha sido la trayectoria a lo largo de un determinado periodo. Entonces ahí también la agencia yo creo que tiene un rol muy importante en el sentido de ofrecer esos instrumentos y ojalá ampliar, porque los instrumentos de la evaluación progresiva está hecho para 2 niveles y idealmente debiera estar disponible para más niveles. Entonces eso es bien importante. También la agencia yo creo que puede ser muy útil apoyando a los establecimientos, un poco lo que decía Óscar hace un rato, con los programas de mejoramiento escolar, los PME, porque hoy día los PME de verdad tienen que ajustarse a las crisis. Estamos viviendo un periodo de crisis y por tanto los PME probablemente quedaron desajustados a lo que se requiere. Y ahí también puede haber un apoyo técnico de la agencia a los establecimientos para poder hacer un ajuste a sus proyectos de mejoramiento escolar. En ese sentido, preguntan, siguiendo en el tema de evaluación, ¿cuáles son las nuevas formas de evaluación que se podrían implementar? ¿Cuál es el nuevo rol y las funciones que deben tener los docentes? Y cómo asegurar, por ejemplo, el aprendizaje y evaluar a los niños, por ejemplo, de sectores rurales. Alejandra, Óscar. A ver, una de las primeras cuestiones que están siendo remecidas en este escenario es precisamente, yo creo, la propia noción de aprendizaje, ¿ya? Desde ese punto de vista, antes que preguntar cómo vamos a evaluar aprendizajes, yo interrogaría y construiría junto con las comunidades, con las escuelas, una definición, un acuerdo respecto a cuáles son aquellas cuestiones que necesitan saber, que necesitamos saber, desde el punto de vista del acompañamiento, desde el rol docente por una parte, pero también desde el punto de vista de los intereses que tienen niños, niñas y jóvenes en este contexto. De lo contrario, podemos sustituir la técnica, en este caso una técnica evaluativa, por el sentido propio de la pedagogía, por el sentido propio de la educación. Entonces yo iría un poco más lento, ¿ya? Dado el contexto de emergencia en el que estamos,
una de las cuestiones que yo creo que hay que hacer antes de entrar a preguntas técnicas respecto a cómo evaluar lo que sea, es preguntarnos qué requieren niños, niñas y jóvenes hoy día, qué intereses se manifiestan, qué construcción de sentido se empieza a elaborar, qué experiencias hay en las propias escuelas que vayan en una dirección más formalizable, en una dirección más de priorización o nuclearización curricular, como se viene abriendo la discusión hoy día, precisamente para que no pierda sentido la tarea educativa. Desde ese punto de vista, la pregunta por la evaluación y la pregunta por si aprenden o no aprenden queda en el lugar que corresponde. Cuando uno previamente ha construido un consenso mínimo en las comunidades respecto a qué es lo necesario, qué es lo que se necesita y qué es lo que se desea aprender. Porque parto de un supuesto sociocultural básico acá, y es que esta pandemia nos está remeciendo completamente en todos los órdenes de nuestra vida, ¿sí? Y allí donde, por ejemplo, podían haber intereses, expectativas, demandas hacia la escuela o hacia los estudiantes, hoy día esos intereses, esas expectativas y esa demanda cambia. Puede cambiar desde la escuela hacia sus estudiantes y obviamente está cambiando desde los estudiantes y las familias hacia la escuela. Entonces, dicho eso, lo siguiente que uno tendría que pensar es de qué manera este proceso, que para mí es más importante, ¿sí? Es más fundamental y basal, puede ser acompañado a través de estrategias evaluativas a todo nivel que sean coherentes y pertinentes con recuperar la tarea fundamental de la escuela como institución y de la pedagogía como proceso, ¿ya? Y ahí entonces aparecen en un plano más institucional un poco la idea de la evaluación que mencionaba Alejandra recién, que está desplegando a nivel institucional la Agencia de la Calidad de la Educación, tendría un papel mucho más fundamental. En el caso de la evaluación entendida como la verificación, lo voy a colocar en esos términos, la verificación de aprendizajes por parte de los estudiantes, sin lugar a dudas que evaluaciones más bien de tipo formativo, de evaluación para el aprendizaje, que van en la línea además de discusiones abiertas hoy en la sociedad chilena a propósito de proyectos de ley para la eliminación de las notas, proyectos de la propuesta nuestra que realizamos, por ejemplo, de declarar como no pertinente la repitencia del año escolar en un contexto como este, van en una línea de ubicar un proceso evaluativo que sea coherente con los sentidos fundamentales de la educación y no al revés, no subordinar los sentidos a una técnica evaluativa por muy acuerdo que estemos con ella. Y en ese sentido tenemos dos preguntas sobre la educación técnico-profesional, si el informe considera procesos, sobre todo, y cómo también nos preguntan cómo validar o certificar competencias prácticas en estos estudiantes, considerando que ellos tienen una formación eminentemente práctica. Me parece que son como dos preguntas de niveles distintos. No sé, no sabría. Sí, las juntamos. Sí, no sabría cómo responder. No sé, me quedo con la segunda que dice específicamente por pregunta. ¿Cómo validar o certificar competencias prácticas en los estudiantes de educación técnica profesional? A ver, yo creo que aquí habría que reconocer que la educación técnica profesional es una de las, me atrevería a decir yo, uno de los grandes olvidados en el proceso general de discusión de la reforma educativa en general y de discusiones curriculares más específicas, que de alguna otra manera se viene a reponer en escena recientemente a propósito de los cambios curriculares para tercero y cuarto medio, donde se intenta realizar algún ejercicio de compensación. Aún así, la trayectoria específica y la tarea específica de los liceos técnicos profesionales es tremendamente importante. Y ahí yo creo que hay un desafío en el que no pueden quedar aisladas y en solitario las unidades educativas resolviendo este problema, sino que más bien requiere una articulación institucional, una red sistémica mucho más potente que permita, por una parte, en términos tecnológicos, ajustar procesos formativos, por eso, procesos incluso de experiencia práctica en liceos técnicos profesionales a los actuales contextos de informatización y tecnologización que existen. Eso por un lado, ¿sí? Por otra parte, la cuestión de la certificación de experiencias prácticas inevitablemente impacta
en el modo, en el doble check que se hace para los estudiantes técnicos profesionales, que es el proceso formativo en la escuela, en el liceo técnico profesional, pero también en su inserción en el campo laboral. Entonces, ahí hay que hacer una conexión un poquito más amplia de ver de qué manera todo aquello que hoy día, de alguna otra manera, no puede ser cubierto por la escuela, porque la escuela que tenemos tiene sus propias limitaciones, pueda ser articulado de manera coherente, de manera integrada, de manera acompañada por la inserción, por procesos de práctica profesional que pueden diferirse en el tiempo. Yo creo que aquí inevitablemente vamos a tener que mover ciertas temporalidades que operan de modo muy rígido para algunos procesos, ¿sí? Y por lo tanto, así como está el proceso de no repitencia, la propuesta de no repitencia en el año escolar, yo creo que en relación al liceo técnico profesional hay que construir y consensuar un mecanismo que permita, de la misma manera, ajustar la expectativa de experiencia y dominio práctico al contexto de no presencialidad en el que estamos, a la intercambiabilidad, por ejemplo, de procesos que antes se hacían en un centro laboral o en el propio liceo, a lo que se puede hacer con todo el apoyo tecnológico necesario a través de alguna plataforma en la casa del estudiante, ¿sí? Yo creo que inevitablemente vamos a tener que hacer eso, y eso requiere inversión, ¿sí? Una inversión necesaria para los liceos técnicos profesionales. Si me permiten, solamente un comentario más de alguien que no está en el campo de lo que es técnico profesional y no en el de evaluación, pero creo que es importante aceptar también que hay cosas que no vamos a poder hacer. Eso es básico, y en ese sentido, de nuevo, este principio que partimos por él, ¿cierto?, estableciéndolo desde el comienzo de la conversación, el que esta situación no profundice más aún brechas posibles, digamos, no amplíe las brechas que ya existen en una sociedad con profunda estructura de desigualdad. En ese sentido, yo creo que hay que aceptar y suspender las consecuencias, tal vez, ¿cierto?, y ver la forma en que sencillamente se pueda asumir de manera en que las personas que a veces son trascendentales, ¿cierto?, son momentos en la vida de algunos, en la trayectoria educativa y vitales de algunas personas, permitan continuar también favoreciendo la vida y el bienestar. Y tenemos varias preguntas sobre este tema también de situación curricular, de la adecuación curricular, respecto de colegios con exámenes libres o colegios para adultos y jóvenes, estos colegios que tienen 2x1, ¿no? Nos preguntan qué tanto se puede adaptar el currículum, qué tanto se puede flexibilizar y priorizar el currículum en esos casos. Bueno, ¿sería el mismo caso del resto? No veo por qué no va a ser lo mismo, ¿no? No sé qué piensan ustedes, Daniel y Oscar. Sí, o sea, ahí creo que me parece que es más fácil todavía, porque depende de la prueba. O sea, hay sencillamente que trabajar con otros criterios, ¿cierto?, probablemente mucho más reducidos, y tal vez avanzar a otras formas de en que las personas que están, que son protagonistas en las escuelas, las comunidades, puedan documentar, por ejemplo, determinados procesos. También hay que estar abierto a eso, ¿eh? No nos olvidemos que incluso con cuestiones que tal vez tengan una mayor trascendencia en la vida de las personas, como la PSU, hubo que adaptar hace poco, hace unos meses atrás, determinados ingresos por la situación que todos conocimos, digamos, y las cosas funcionaron. Entonces también hay que tener en ese sentido una amplitud de criterios. Sobre este tema del currículum también nos preguntan cuál debiese ser la prioridad en la educación primaria, si el desarrollo del currículum prescrito en un ámbito o promocional. Yo creo que hemos sido súper claros todo el rato nosotros, de que nosotros estamos priorizando, todo esto lo estamos mirando desde el bienestar de los niños, niñas y jóvenes y de las comunidades escolares en general. Y por tanto, cuando hablamos de priorización del currículum, de ajuste del currículum, siempre estamos pensando en el tema emocional también. Lo que hablaba hace un rato Daniel respecto de la importancia de otras disciplinas y no solamente de las disciplinas, digamos, lenguaje y matemática, y en términos de la capacidad de los niños de absorber y de gestionar, digamos, esta situación también es súper importante. O sea, yo creo que todo lo que hemos dicho es bastante coherente con decir que, o sea, con la idea de que
es muy importante priorizar eso. No queremos que lo socioemocional esté en primer lugar. Ajá, y efectivamente también tuvimos 2 conversatorios anteriores que están grabados en Facebook, así que pueden recurrir a ellos si es que no los vieron. Uno sobre bienestar emocional y aprendizaje en el hogar, y también sobre educación online. Y en el primero, sobre bienestar emocional y aprendizaje en el hogar, hicimos un especial énfasis también en la educación de la primera infancia con Yeri Ponce, que es especialista en esa área. También tenemos algunas consultas sobre, por ejemplo, nos dicen, no hay lineamientos claros del parte del ministerio. Por ejemplo, hay colegios que envían muchas tareas y otros que envían casi nada. ¿Cómo equilibrar la balanza? ¿Y qué rol podrían jugar los docentes y las familias en ese tema? A ver, una de las grandes evidencias que ha quedado en la gestión de este proceso en relación al ámbito educativo es que se nota un cierto retraso en un liderazgo educativo y pedagógico desde la autoridad ministerial. Esto puede ser explicado por diversas formas, pero en un contexto como este, efectivamente los distintos equipos, los distintos encargados debieran estar trabajando y debieran estar ya con una definición de cuáles son las prioridades para enfrentar este proceso. Como decía Alejandra hace un rato, nosotros desde estas conversaciones y este documento hemos puesto en primer lugar el bienestar de los estudiantes y las comunidades educativas como punto de partida para recuperar, ¿sí?, la experiencia escolar en lo que quede de tiempo y por el próximo periodo. Y eso supone quitar una serie de estresores institucionales y subjetivos como pruebas estandarizadas, como evaluación docente, como sanciones eventualmente a quienes habían tenido a nivel de escuela alguna evaluación deficitaria, entre comillas, producto de años anteriores. Sin embargo, el Ministerio lamentablemente ha insistido en esta vía de de insistir en la aplicación del CIMSE, de insistir en transformar el CIMSE en una evaluación diagnóstica ahora y entregando poca orientación o curricular por una parte, o pedagógica en un sentido amplio de la palabra. Yo creo que ahí, efectivamente, lo que nos queda es que desde las propias comunidades, en articulación con otros actores institucionales, como nosotros, las universidades, por ejemplo, ¿sí?, tenemos la ventaja que a nivel nacional existe una red de universidades regionales, de universidades, en muchas de ellas, en todas ellas hoy hay universidades públicas en las cuales mayoritariamente se despliegan procesos formativos de profesores y profesoras, ¿sí?, que tienen convenio para la realización de prácticas con muchas de estas escuelas, que debiera ser un recurso de primera mano, tanto para nosotros desde las universidades como desde las escuelas y de los establecimientos educacionales, para ajustar y proponer e implementar también con los actuales márgenes institucionales que existen, propuestas curriculares, propuestas de implementación de esos currículum de emergencia, como lo hemos denominado. Entonces, yo aquí apelaría más bien a la capacidad de articulación que tenemos actores educativos que estamos en vínculo directo con la escuela, que ojalá se encuentre esa articulación con recomendaciones, orientaciones y apoyos ministeriales que vayan en una misma dirección, porque eso debiera ser la virtuosidad de la política ministerial en términos educativos. Pero creo que con el nivel de angustia, de estrés que vamos sintiendo cada vez más en todo orden de la vida, me parece que esperar que algún día, en algún momento, llegue una orientación mucho más específica del ministerio es esperar relativamente en vano, ¿sí? Porque además no creo que resuelva las inquietudes y porque creo que las comunidades muchas veces tienen capacidad y tienen estrategia y tienen experiencias para resolver, pero lo que falta es más bien acompañamiento y apoyo institucional y político a esas decisiones. Pero yo creo que el ministerio sí, porque entiendo que el punto es que el ministerio no puede resolver por sí y ante sí el currículum priorizado. Ese currículum priorizado tiene que ser aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Entonces, acuérdense que hay una estructura distinta hoy día
que el ministerio no puede decir este es el nuevo currículum. Entonces, entiendo que el currículum ya, o sea, el currículum priorizado ya está en este momento revisándose en el Consejo Nacional de Evaluación. Una vez que eso se haga, el Consejo Nacional de Educación, dije de evaluación. Una vez que eso se haga, obviamente ahí va a haber directrices súper claras, al menos a nivel nacional, pero como hemos dicho todo el rato, son súper importantes estas directrices a nivel nacional, pero también es muy importante cómo esos bajan a nivel de los servicios locales, de los municipios, de los establecimientos, pero la directriz a nivel nacional es algo que obviamente es necesario, pero también cómo eso se contextualiza en cada uno de los distintos, a nivel intermedio, pienso yo, municipios, servicios locales, pero también a nivel de los establecimientos. Pero yo creo que eso es lo que ha estado pasando, que ya el ministerio trabajó el currículum priorizado y está a la espera de lo que sea aprobado. En honor al tiempo, vamos a ir rescatando algunas últimas preguntas que tenemos, pues ya completamos un poco más de una hora de conversación. Un importante tema que tenemos en el chat es cómo podemos aprovechar entonces esta contingencia para crear un nuevo modelo educativo que sea transversal. Un gran desafío. Daniel. Sí, no, brevemente, yo creo que está completamente en sintonía con lo que estamos hablando, ¿cierto? Esta inmediatez a la que necesitamos responder, este mediano plazo de 2 años del que se habla en este informe, se nos cruza con procesos mayores. Esta idea de normalidad, ¿cierto? Dado el despertar de Chile, como se ha llamado después del 18 de octubre, y que un poco se ha suspendido con esta pandemia, nada garantiza que nosotros volvamos a una situación de normalidad también. Y estamos precisamente en un momento de oportunidad de discutir de manera mayor, diría yo, esto en un proceso constitucional que ya se ha abierto. O sea, ahí está el plebiscito, ¿cierto?, de octubre. Hay que definitivamente pensar cómo se va a normar la educación dentro de esa nueva constitución, digamos, que yo pienso que la mayoría esperamos que así sea. ¿Va a continuar siendo el mercado como la gran metáfora o va a ser legislada como derecho? Va a ser, perdón, regulada como derecho. Yo creo que esa conversación mayor es la que abre precisamente la oportunidad. Y después, insisto, creo que del punto de vista del modelo, el tema de la participación es fundamental y ojo, que también los que nos dedicamos a esto de la educación de una u otra forma, más allá del tema humano profundo, que es el fundamental definitivamente, muchos de nosotros nos hemos ido educando también en el uso de alternativas. O sea, esto del Zoom o de empezar a hablar, ¿cierto?, de una clase sincrónica y asincrónica, era algo que sencillamente no estaba en nuestro lenguaje hace un par de meses atrás. Entonces, hay cosas que tienen que ver con la crítica que necesitamos hacer acerca del presente, del pasado, de esta estructura profunda de la sociedad chilena, pero también hay otros elementos que aparecen como oportunidad. Y en ese sentido yo creo que lo que podamos rescatar de lo que las comunidades han estado haciendo y que no sabemos todavía, es importante en informar un modelo, ¿cierto?, ante una situación tal vez que no esperábamos que fuera la base de esta reflexión. Y otro elemento súper importante, ya para ir, un tema que no hemos tratado, y que es también el informe propone una alternativa para el financiamiento escolar. Si nos puedes contar un poco más, Alejandra, porque además tenemos una pregunta en este tema que nos dicen si cree que esta es una oportunidad para avanzar en un cambio de financiamiento más flexible, adaptativo y que no ponga en foco en la asistencia. Bueno, lo que el informe propone es que, porque hoy día eso está ajustado, ¿no es cierto? Los establecimientos están recibiendo los recursos del Estado. Entonces, lo que el informe propone es que una vez que se vuelva a clases presenciales, como probablemente va a haber problema en el sentido de que no va a haber asistencia completa y los recursos que llegan a los establecimientos es por niño que asiste a clase, para que los establecimientos no se desfinancien,
Lo que nosotros proponemos es que haya un piso mínimo y sobre ese piso una subvención que se pague de acuerdo a un promedio de asistencia histórico, por llamarle así. Entonces, de esa forma, evitar que haya un desfinanciamiento por un tema de que no todos los estudiantes, a lo mejor por distintas razones, van a asistir a las clases presenciales. Ahora, respecto de un cambio a partir de eso en la forma de financiamiento, yo creo que eso requiere un poco más de análisis, porque por un lado es necesario estudiar efectivamente los mecanismos de distribución de los recursos, pero también estudiar la estructura de costo de los establecimientos, y un tema que a veces no está tan presente, y es que nosotros tenemos un sistema educacional con una cantidad muy grande de establecimientos, muchos de ellos muy pequeños en términos de su matrícula. Quiero decir que aunque se pague por matrícula, esos establecimientos podrían tener problemas de financiamiento. Entonces, hay que pensarlo en términos más amplio y efectivamente también vincularlo con temas de equidad en la distribución de los recursos. Porque ha habido una mayor equidad a través de la subvención escolar preferencial, pero hay muchos recursos que llegan a los establecimientos que no tienen criterios de equidad y no son menores. Entonces está el tema de equidad, está el tema de estructura de costos de los establecimientos, está el tema de la cantidad de establecimientos que tenemos que son muy atomizados. O sea, hay muchos temas que tenemos que estudiar. Yo entiendo que ha habido ya algunos estudios que se han hecho respecto de estos temas, pero pienso que cuando uno quiere repensar el sistema, tiene que hacerlo no así, digamos, a propósito de esta, comillas, oportunidad, sino que de verdad pensar el sistema en su conjunto, y también mirar cosas que tienen que ver con los costos administrativos asociados a la gestión de los recursos de los establecimientos. O sea, hay muchos elementos que hay que considerar cuando uno piensa en cómo podemos mejorar el financiamiento en general del sistema educacional. Estoy pensando básicamente el sistema público y el sistema particular subvencionado, que son los que reciben recursos del Estado. Y Raquel nos pregunta en ese sentido si crees que las escuelas particulares deben también recibir apoyo a través de subvención, considerando que muchos apoderados no pueden pagar los aranceles y los establecimientos sí deben seguir pagando los sueldos. No, pienso que es un tema entre privados. Es un contrato entre privados, y obviamente yo pienso que ningún niño tiene que dejar de recibir educación porque sus padres no puedan pagar, pero es un acuerdo, yo entiendo, y bueno, en realidad es información que he leído en la prensa, que hay muchos establecimientos particulares pagados que han hecho fondos solidarios, que han llegado a acuerdos con los padres que no pueden pagar, pero a mí me parece que eso efectivamente es un tema entre privados donde no veo que el Estado tenga que resolver el problema de esos establecimientos. Y por último, es un llamado, una última pregunta que más es un llamado a la reflexión. Nos la consulta Viviana Bonilla a través del chat. Dice, si la intención es continuar con el proceso hasta cerrar las actas de promoción escolar del año 2020, ¿la educación presencial tiene sentido pedagógico por logros más que por sus logros por más de 10 años en CIMSE? No estoy segura que entiendo la pregunta. En el fondo llama a una reflexión sobre el sentido pedagógico de la educación presencial, de la educación verdaderamente, ¿no? A ver, yo no sé si voy a responder directamente lo que consulta Viviana, pero creo que uno de los ejes que está descentrado hoy día y que necesariamente hay que volver a reponer en la conversación y en el imaginar la escuela para el próximo tiempo, tiene que ver con qué vuelve, qué define la presencialidad en la escuela, qué asegura la presencialidad en la escuela, de qué se puede hacer cargo, ¿sí?, la escuela con sus estudiantes que asisten de manera más o menos regular, y qué otras cosas puede la escuela imaginar, pensar, diseñar
para otros momentos en que los estudiantes no van a venir a la escuela. Y ahí me da la impresión a mí que inevitablemente en estos próximos 2 años va a haber mucho impacto en la medición y el intento de medir de manera más o menos estandarizada, por ejemplo, a través de un CIMSE, determinados contenidos, determinadas destrezas que sabemos todos genera el CIMSE en tanto instrumento muy recursivo, ¿sí? Nos entrenamos para responder el CIMSE y lo que enseña la escuela es un adiestramiento para responder el CIMSE en muchos casos, ¿ya? Cuando eso no esté, cuando esa escuela no presencial no esté, obviamente que el instrumento con el cual tú vas a medir aquello o pretendes medir los aprendizajes, reduciéndolos, ¿sí? a lo que el mismo instrumento pretende relevar, pierde sentido el instrumento, pero también obliga a discutir precisamente esta cuestión que a mí me parece que es más de fondo. ¿Cómo articulamos adecuadamente procesos presenciales y no presenciales de educación? ¿Ya? Porque en algún momento apostamos mucho, me recuerdo la reforma de mediados de los años 90, a través de la jornada escolar completa, porque asumíamos que mientras más tiempo nuestros estudiantes estuvieran en la escuela, sus procesos de aprendizaje se iban a lograr y se iban a alcanzar más plenamente. Parece ser que la promesa se cumplió a medias y todo aquello que venía acompañando esa promesa, que tenía que ver con el desarrollo integral, con que la escuela extendida no iba a ser para tener un matemática 1 en la mañana y un matemática 2 en la tarde, para poder responder a los distintos instrumentos, quedó en promesa simplemente porque las escuelas continuaron ese camino, ¿sí? de duplicar, de reproducir y de enfatizar en conocimientos disciplinarios de algunas disciplinas, dejando en un segundo lugar todo lo que tiene que ver con el acompañamiento más integral, más formativo, más comunitario. Y lo que está pasando hoy día con esta pandemia es que lo que principalmente ¿sí? echamos en falta tiene que ver con esa dimensión más comunitaria, más de la construcción del vínculo, más con el estar con otros antes que unos determinados contenidos, unos determinados objetivos curriculares incluso. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, como decía Daniel y Alejandra, este es un escenario que abre una conversación muy interesante para volver a instalar las preguntas fundamentales sobre la escuela en la sociedad chilena, en esta sociedad chilena. En segundo lugar, se vuelve un escenario fundamental para pensar las relaciones entre los distintos actores que forman parte del proceso educativo de los estudiantes, y allí están las familias. Ya la familia no puede ser un lugar, un depositario de los reclamos de la escuela, y ahora de, por favor, que venga esta familia a rescatarnos y apoyarnos en este proceso. La escuela no puede ser un problema para la familia porque expulsa, porque hace desertar a sus estudiantes. Las universidades y los centros formadores deben construir unos vínculos más sistemáticos, más estratégicos con esas comunidades y no puramente instrumentales de recibir estudiantes en prácticas para futuros profesores. Por lo tanto, yo creo que se abre una conversación social, una conversación institucional, una conversación política, a fin de cuentas, muy interesante en este periodo, que exige por igual la movilización y la presencia de todas y todos los actores que participan del proceso, no solo de algunos. Gracias, Oscar, por esta última reflexión. Daniel, ¿alguna última reflexión en este mismo sentido? Bueno, volver a agradecer, digamos, la invitación y la presencia de las personas que han valorado, ¿cierto?, este espacio. Creo que la palabra, me voy a centrar en la palabra conversatorio, que viene de conversación, ¿cierto? Y es precisamente, creo que nos abre un montón de posibilidades cuando pensamos la educación como conversación, como un espacio intergeneracional, de conversación intergeneracional, y no solamente como un monólogo. Eso creo que nos sirve, es una metáfora que nos sirve en muchos niveles, y bueno, y que en esa conversación tenemos que responder a la gran pregunta de la escolaridad, ¿cierto? ¿Cuál es el conocimiento más valioso que queremos transmitirle a la nueva generación? Y en eso también, de nuevo, volver al tema de las posibilidades que se abren en este espacio y de asumir la incertidumbre. Solamente mencionar que parte de este documento, uno también, ¿cierto?, para colaborar también se ha ido educando, y me encontré con un documento que tenía un título bien interesante y que hablaba precisamente de
educación en tiempos de emergencia. A propósito, ¿cierto? La emergencia, insisto, es vivida diariamente por muchas personas, por las poblaciones que migran, por una guerra, por un desastre natural, en nuestro caso, por los incendios forestales, ¿cierto? Que no fue un gran tema en los años, hace un año, 2 años, por el terremoto antes, y que dice construir sin ladrillos, que es un documento precisamente que habla de esto, una reflexión bien mayor, y ofrece guías también, bastante interesantes, y que yo creo que pueden ser algo que podemos utilizar, pero me quedo con el título, el construir sin ladrillos. ¿Qué pasa cuando sabemos que tenemos que construir, pero no tenemos los materiales tal vez? Bueno, esa es una pregunta que el hacerla y el poder conversarla es tal vez el primer paso para definir una solución, ¿cierto?, participativa, integral y de largo plazo. Gracias, Daniela. Alejandra. Sí, interesante, me gustó eso de construirse el ladrillo. Yo creo que este periodo, siendo un poco más específica quizás, pero que también nos abre oportunidades como de saldar ciertas deudas de nuestro sistema escolar en términos del desarrollo de habilidades. Porque puede ser una oportunidad para potenciar el aprendizaje en otro formato, que un poco lo que se mencionaba en algún momento en la conversación, de hacer cosas distintas con los estudiantes, un poco porque estamos obligados por el distanciamiento social. Y eso nos permitiría a lo mejor tener lo que decía Daniel, de estudiar desde el punto de vista del problema. Estudiar desde el punto de vista del problema significa a lo mejor que es un estudio que tiene mucho más significación para los y las estudiantes, que es más interdisciplinario, que tiene una construcción un poco más compleja. Entonces, yo creo que también debiéramos pensar en cómo a partir de este desafío que es enorme y que sabemos que tiene costos, porque no estoy tratando de decir que no lo tiene, pero cómo podemos generar oportunidades también para transitar a un sistema educacional que al final cuente con más herramientas y que sea un sistema educacional más resiliente. Bueno, muchas gracias a todos. Recordarles que el informe de la Mesa Social en Educación está en nuestro sitio web www.ciae.chile.cl. Ahí lo pueden descargar y leer completo. Gracias, Alejandra, por darse esta más de 1 hora de conversación, a Daniel Johnson y a Óscar Aguilera. Y gracias también a todos y todas los que mandaron preguntas y los que participaron activamente de esta conversación. Esa era la idea, abrir los micrófonos y responder todas las inquietudes de ustedes. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, que estén muy bien. A cuidarse. Sí, exactamente, eso es muy importante. Cuídense, quédense en casa. Gracias, chao. Chao.